Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Miren nada más esta belleza. Estamos frente a la nueva G310 GS y al lado tenemos la otra para que la podamos comparar. Básicamente es el mismo cuadro, es el mismo escape, las mismas llantas, pero el recorrido de la suspensión se ve que trae una suspensión mucho más robusta. Aunque déjenme decirles que sí es el mismo basculante que tenemos de este lado. En cuanto al rin delantero, me parece que sí es más grande. Este es de 19 pulgadas a diferencia del de 17. Recuerden, las medidas 17 son medidas deportivas que nos dan una muy buena capacidad dinámica en la carretera. Pero en este caso tenemos un RIN 19. ¿Para qué? Para poder tener un mejor control en off-road. Lo más importante, señores, el precio. En este caso tenemos 115,000 pesos a diferencia de la otra que cuesta 98. También podemos ver una parrilla muy especial. Vemos un protector para el motor, una quilla. Al parecer es de plástico, pero me imagino que debe existir algún accesorio de metal. Las suspensiones también, vean el recorrido. Este es el recorrido, más o menos ¿cuánto le calculan? Unos 20. A diferencia de los 10 normales que normalmente tienen las motos deportivas, que son, aunque no sé si se ve bastante el recorrido, se ve que es como de una diferencia de 5 centímetros más de recorrido. Y bueno, lo más obvio, su estética. Aunque me parece que el tablero es exactamente el mismo. Ahorita no tenemos la llave, pero es prácticamente el mismo de la G310 normal. Quiero que vean su tablero, es simplemente hermoso y viene muy completo. La velocidad en kilómetros por hora, las revoluciones, indicador de marcha, la hora, odómetro. Pero si nosotros le picamos aquí en el botón, nos va a dar muchas opciones. Por ejemplo, trip 1, trip 2, cuántos kilómetros desde que la encendimos, rango de cuántos kilómetros nos puede dar con la gasolina que aún tiene, así como el consumo promedio, que nos está dando 4.2 litros a los 100 kilómetros. Este es un consumo alternativo. Tenemos la velocidad promedio, que es de 26 kilómetros por hora, y la fecha. ¿Qué moto les dan la fecha? Y aquí tenemos todavía uno para modificar los parámetros. Y bueno, ya regresamos al odómetro. Del lado izquierdo tenemos la gasolina. También tenemos varios indicadores, como en ese momento nos está parpadeando el del ABS, cuando tenemos que hacer el cambio de marcha, si nos falta batería, check engine en caso de que se requiera, así como neutral, gasolina, cuando se prende la reserva no se enciende, y cuando activamos las altas o las direccionales. También podemos ver otro tipo de pedales. Están más al estilo off-road, más resistentes. Pero básicamente es el mismo motor. También podemos ver más capacidad de gasolina. Imagino que seguramente se le pueden poner las maletas a esta belleza. Pero bueno, este es el color en gris. La verdad no me gusta tanto. Pero vamos con la blanca. Esta sí se ve muy bien. Tenemos de igual forma el mismo caliper de 4 pistones, el mismo disco, tamaño de disco. Pero en blanco se ve bastante bien. Miren, de hecho todavía tiene el plástico.
La iluminación me parece que es normal, no es de LED, tampoco las direccionales. Pero recuerden, el foco trasero sí es de LED. Pero en este caso tenemos un Das Metzeler Tourange, igual el disco de atrás, igual muy grande, de 240 milímetros, con su vibre, respectivo vibre. Obviamente esta moto tiene ABS, como toda buena BMW. Tenemos exactamente el mismo caliper que vemos de este lado, pero en este caso no, en este caso tenemos las Michelin Pilot Street, muy buenas llantas, pero para off-road sí se ve definitivamente una moto más robusta. Tenemos allá 150, de este lado 150 de igual forma. Obviamente la altura creció, ¿por qué? No solamente porque creció el recorrido de suspensiones, sino también el tamaño de las llantas. Aunque ustedes las vean desde este ángulo, podemos ver cómo el perfil de la llanta deportiva es más pequeño que el de la llanta tipo off-road, pero podemos ver que es el mismo disco. Entonces definitivamente es un muy buen producto. Bueno amigos, en este video quiero aprovechar que tenemos la BMW HP4, que esta es la más cara que han sacado, que es la de carbono. Vamos a verla más de cerca. Básicamente, señores, todo el carenado es de carbono. El tanque es de aluminio. Subcuadro, el guardabarros del basculante también de carbono. Rines de carbono. O sea, es una moto muy muy especial. Y bueno, obviamente, aprovechando, pues una Krapovic de carbono. Vamos a verlo más de cerca. Una moto que no pesa absolutamente nada, amigos, y obviamente lo mejor del mercado. De hecho, quiero que vean cómo está súper protegida aquí, para que no te subas por nada del mundo. Obviamente su barra protectora, su cinta. Pero bueno, no importa, podemos disfrutar de esta hermosura. Vean esas suspensiones Öhlins de primera, Brembo, de lo mejor del mundo. Aunque no lo crean, estamos viendo una de las motos más rápidas del mundo. Puedes adquirir, o por lo menos de producción, pero definitivamente es una moto muy muy especial. Les voy a dejar por aquí el precio para los que se la quieran comprar, amigos. De hecho, también vean su tablero, los controles. No tienen nada que ver con una moto de calle. Miren esos botones que son para diferentes mapas. Dice 254 de 750 que hay en el mundo. Y sobre todo este tablero muy especial, que no es para nada parecido a la normal. Es un tablero de carreras. ¿Cómo se llama esta moto? BMW HP4 Race. De hecho, tú cuando la compras ya viene así con slicks. Obviamente no la puedes sacar a la calle, o en teoría no la puedes sacar a la calle porque no tiene para que le pongas placas o portaplacas. La compras, la metes al circuito y ganas. La tenemos que probar a fuerzas. ¿Por qué? Porque hay que ver sus capacidades dinámicas en terracería. También, como novedad, a diferencia de la otra que es la R, tiene un botón ABS desconectable. Esto es muy importante en off-road. Y bueno, algo que me hubiera gustado es que la suspensión fuera totalmente regulable, lo cual no es. Sin embargo, se siente una suspensión pues que absorbe bastante bien. Y obviamente la altura es más alta. Pero pues bueno, amigos, espero que les haya gustado esta pequeña comparativa y nos vemos en el siguiente video. Bye. Jaime, él es el director y creador de Solo Motos. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¡Bien! Bueno amigos, hay un sonidito que hace cuando se enciende y cuando se apaga. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Ese sonidito, señores, no sabemos qué es,
Pero si ustedes saben qué es, déjenlo en los comentarios.